Buen día a todos, estimados clientes y amigos. Hoy nos tocará un webinar en un mes divertido con el tema de la PTU, que pues a pesar de que tuvimos cambios importantes como recordarán, en el tema de las reglas del outsourcing y algunos temas que vinieron a cambiarnos un poco y a complicarnos la vida en el tema de PTU, pues hoy les vamos a platicar. El objetivo de de este webinar es platicarles los principales aspectos que debemos de considerar ahorita para el momento del cálculo del reparto y pago de PTU a los trabajadores. Esta mañana nos acompaña nuestro socio Alejandro Montes, socio de impuestos y miembro del comité fiscal también de la oficina de Chihuahua. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, estimado Armando. Buenos días. Buenos días a todos. Pues como tú lo dices, una charla acerca de estos temas interesantes sobre todo las modificaciones que sufrió la PTU, a platicar un poquito de qué se trata y de qué debemos de tener en cuenta para considerar ahorita que es el mes de la PTU, digámoslo así. Así es. Y es que, pues sí, a pesar pues de que ya pasaron 2 años de esa reforma, pues sigue existiendo temas y pues algunos de ellos, pues la verdad es que sí hay espacio de interpretación, afortunadamente o desafortunadamente. Y pues también vamos a comentar pues lo que se ha pronunciado los tribunales, lo que ha pronunciado, digamos, la propia autoridad, la propia Secretaría de Trabajo en cuestiones del reparto de esta PTU. Entonces, el objetivo, como les digo, es comentar los puntos más importantes, los puntos que pues han sido controversiales de la misma forma también. Y bueno, ir paso por paso en alguno de estos temas. Algunos son puntos generales para poder ir reafirmando todo lo que debería considerarse en el cálculo del reparto de la PTU. Y como Efectivamente. antecedente podemos empezar con el artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, bueno, que es el que establece la forma de repartir la PTU de las empresas. Pues, establece cómo se va a dividir una parte, como sabemos, una parte por los salarios devengados, otra parte por los días de trabajados. Cada uno de estos tiene sus temas, los vamos a comentar. Ese es el artículo que, bueno, este no ha sufrido ningún cambio en cuanto a este párrafo. El párrafo que se adicionó, como recordarán, en la reforma esta del outsourcing, es precisamente la fracción 8 de esta ley, y es donde establece el nuevo límite del pago de la PTU, y estableciéndose pues dos parámetros: el límite de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años, y se aplicará el que más resulte más favorable al trabajador. Entonces, esta parte, pues es donde también con este único párrafo, la verdad es que hay varios temas a comentar, y que se han venido comentando, porque admite pues hay varias, si bien el marco lo quisieron poner muy sencillo, pero la verdad es que sí se presta a diversas interpretaciones que comentaremos más adelante. Entonces, Total, empezamos, ¿no? ¿Tú cómo ves en este párrafo, Alejandro? Totalmente de acuerdo, Armando. Sobre todo, se generó mucha confusión en este párrafo debido a que cuando entró en vigor esta fracción, pues básicamente mucho personal en las empresas venía de un outsourcing, ¿va? O de un insourcing. Entonces, oye, pues, ¿cuál promedio de los últimos 3 años? Es donde se generó un poquito de confusión, pero pues que ahorita más al rato lo vamos a comentar. De acuerdo. Sí, sí, sí. Tenés interpretaciones. En el tema de base gravable, realmente como un tema antecedente, pues antes tendríamos dos bases. Ahora ya últimamente está la ley del impuesto a la renta, que es la que te marca cuál sería la base gravable de la PTU. Digamos, la clásica fórmula de ingresos acumulables, deducciones autorizadas, y habrá que tener el tema de los salarios exentos no deducibles, ¿no? Esa parte
que pudiera tener, que va a tener un efecto en el tema de PTU, que va a ser la posible diferencia, que es lo que hay que tener en cuenta, porque luego sale digamos, el tema de si afectaría o no. Esa sería la única diferencia que debería existir. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta porque es el típico, luego pareciera que como que lo tomamos directo y sí debería haber una diferencia en el tema de la PTU, ¿no? El 10%, pues ya saben, eso lo establece la Comisión Nacional de la Participación de la PTU. Ese, pues ya, ese sigue igual. Entonces sí hay que tener en cuenta esta parte del artículo 28. Efectivamente, Armando, como tú bien lo comentas, ya la única base para efectos de PTU es la que te norma el artículo 9 de la ley de renta, que es la base gravable para impuestos sobre la renta. Ya ves que anteriormente había ahí una diferenciación en las bases, pues ya ahorita no, es nada más revisar cuál fue la base gravable para impuestos sobre la renta, adicionando estos salarios exentos y esa va a ser tu base para PTU. Así es. Adelante, Alejandro. Muy bien, estimado. Bueno, dentro de los lineamientos que marca la Ley Federal del Trabajo, pues hay personas a las que no tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas. Estas personas son los directores, administradores, gerentes generales, los trabajadores y extrabajadores eventuales que solo laboraron menos de 60 días en el ejercicio, los prestadores de servicios independientes, los comisionistas mercantiles, socios de las empresas, que a su vez tienen la relación laboral, trabajadores domésticos. Aquí es importante comentar, bueno, dentro de lo que más común se topa uno es que los directores y administradores, pues ahí está, oye, sí soy susceptible de la PTU o no. Legalmente, pues no, aquí lo dice muy claramente, ¿verdad? Aunque muchas empresas sí los consideran para el reparto. Y es que hay, como dices, Alejandro, hay mucho tema de qué se considera un administrador general, ¿no? Normalmente dices, bueno, un administrador general, un director, pues es aquel que tiene funciones de fiscalización, de dirección, y en teoría, pues que no, y que tiene gente a su cargo, que es el que recibe todo esto. Entonces, ahí en el tema laboral, los abogados, pues sí se discute mucho esto en el tema del abogado laboral. Oye, a pesar de que puede ser un director de una compañía y se cumplen todas esas características, pero también es cierto que ese director le reporta a un consejo de administración, un consejo de accionistas, y eso también entonces lo haría parte de tener el reparto. Y la verdad es que ahí es donde empiezan los temas de que pues lo que comúnmente es, oye, pues el director general no, pero gerentes, por ejemplo, un gerente de departamento, un gerente de área, un gerente de ventas, pues ellos en teoría sí, porque también le reportan a alguien, ¿no? Le reportan al director general, etcétera. Entonces ahí es lo que pues hay que tener cuidado con esta interpretación, ¿no? Totalmente de acuerdo, sobre todo, como comentas tú, administradores y gerentes generales, que muchas veces en las empresas dicen, oye, sí, yo tengo el puesto de gerente o de administrador, pero yo no tengo una representación de la empresa. Yo le doy parte a un director, que son los que autorizan, o ahí es un tema bien complicado y si tienen este tema, pues yo creo que revísenlo con su abogado laboralista. Exacto, y también del tema que pues también al final son parte de lo que también de las funciones que también vamos a comentar de la comisión mixta que se tiene que hacer, como que las reglas, los que validan y establecer ese marco y darle el papel y responsabilidad que juega la comisión, ¿no? Y también en los trabajos eventuales, pues también hay que tener cuidado con estos, porque también el tema del trabajador que tiene un contrato, perdón, pues indeterminado, pues ese con un día que trabaje, pues tiene derecho. Esto nada más se refiere a los eventuales, ¿no? Eventuales y pues que sí sea su contrato y pues no dice al menos 60 días. Entonces,
también esto de que si son juntos o no, si hay periodo, porque puede haber entrada en un mes, después entra en 3 meses, si es una empresa de temas cíclicos, y eso pues habría que también tomar en cuenta el conteo de los días y la calidad del trabajador, ¿no? De eventuales, que es la parte importante. Los demás, con un día que trabajen, tienen derecho, ¿no? Es correcto. También un tema importante son los trabajadores domésticos. Recordemos que de acuerdo a la ley del Seguro Social, no sé, hace como 2 años, no recuerdo bien, ya se pueden afiliar los trabajadores domésticos. Pero estos trabajadores domésticos son cuando dependen totalmente de la familia, digámoslo así. ¿A qué voy con este comentario? Que muchas veces los trabajadores domésticos los tienen dados de altas en la empresa del jefe de familia. En este caso, estos trabajadores no se excluyen, únicamente los que se entraron como el régimen del Seguro Social de trabajadores domésticos. Ah, sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, básicamente. Después seguimos en el aspecto de lo que decíamos al principio, cómo se debe calcular el reparto. Recordemos, la parte del 50% se tiene que repartir de acuerdo a los días laborados, el 50% a los salarios, y que hay que tomar en cuenta en los días laborados, pues los días trabajados. El tema de incapacidades también es un tema típico de ver si estos que califiquen como riesgos de trabajo. El tema de maternidad, también se hablaba mucho, pues en su momento del tema de la incapacidad por enfermedad, quizás ahora con el tema de que estuvo en ese año, en esos años el tema del COVID con más frecuencia, pues también era un tema si calificaban o no el accidente de trabajo. Recuerden que también el Seguro Social pues también indicó que iba a calificar estas incapacidades, no sabemos cuándo, pero en teoría iba a hacer un análisis de estas incapacidades y a lo mejor un día esto nos da una sorpresita de que nos digan que es un accidente de trabajo, una cosa esa, y nos cambia un tema, un poco el tema de estos cálculos y pues del pago de las contribuciones, pero sí es esa parte habrá que tomarlo en cuenta. No, no se ha pronunciado ahí el IMSS al respecto, pero también esos días hay que cuidarlos, los permisos con goce, si es con goce de sueldo, se tienen que considerar, los días de descanso, los festivos, hay que considerarlos. Del otro lado, la cuota diaria, que pues, es la cuota diaria, pues, obedece al tema del sueldo diario, y aquí viene el tema de los trabajadores de confianza. ¿Qué pasaría si en ese tipo de trabajadores, pues la regla general es el tema pues de tomar en cuenta el salario como tope de esos trabajadores, el salario del trabajador sindicalizado aumentado en un 20%. El trabajador más alto, el sueldo más alto del trabajador sindicalizado aumentado en un 20%. Y a falta de pues el de planta con un puesto similar igual al 20%. Esto también ese tope es el que también lo vamos a comentar ahorita más adelante en el tema de los topes del famoso 3 meses, de qué tope también debería tomar en cuenta. Sí, ahorita de lo que comentábamos, estimado Armando, de los administradores, gerentes generales. Entonces, bueno, allá te lo deja claro que no, pero luego vienen estos Ajá, párrafos que dices tú, oye, pues sí o no. Pero bueno, si y ya exacto, entró, si ya entró, oye, espérame, tu salario para efectos de reparto va a estar topado. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu salario es mucho más alto y vas a mermar la participación de los demás. exacto. Y sí, pues deberá observarse en ese tipo de trabajadores, que luego ya ves que el tema de confianza, luego, pues como que también se malinterpreta entre un sindicalizado, no sindicalizado, de confianza, pero en teoría aplica la regla general esta y pues sí, debería observarse el tope, o debe observarse el tope. Correcto, estimado. Bueno, ya para efectos de la retención del ISR, pues recordemos que existe el cálculo normal, pero adicionalmente existe un procedimiento, vamos a llamar opcional, para esta retención. Este procedimiento únicamente contempla, oye, pues es una prestación que se da una vez al año. ¿Por qué la vas a acumular en un solo mes? Te doy la opción de que esa prestación me la consideres como si se acumulara en todos los meses y me vas a sacar una tasa efectiva.
esto es el procedimiento opcional que marca el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, que básicamente está enfocado a que no lo acumules en el mes en el que se está repartiendo, sino que hagas un cálculo como si lo repartieras en todo el año. Generalmente aquí lo que hemos visto no ha sido como una constante. Hay ocasiones en que sí te conviene la opción o no te conviene la opción. Entonces, la verdad es que aquí sí hay que hacer un poco las cifras para determinar pues, si conviene la opción al trabajador. Efectivamente, recordemos que como la misma ley lo dice, es opcional. Lo puedes tomar o no. Así Pero, es. pero el procedimiento normal, pues es el contemplado, el que comúnmente manejamos para retener el impuesto sobre la renta mensual. Sí, de la tarifa mensual completa. De acuerdo. Ahora, este tema está interesante, los anticipos de PTU, porque hay compañías o sectores o industrias que por temas sindicales acuerdan anticipos de PTU, acuerdan que se va a pagar un anticipo. Entonces, este es un criterio que sacó el Consejo Técnico del IMSS en el año pasado, en 2023, donde pues nos da una serie de límites y reglas de qué hacer, de si debemos excluir o no el pago de un anticipo de PTU. También incluyeron el bono de productividad por otras situaciones de otras estrategias que algunas compañías implementan. Pero hablando de tema de PTU, es interesante ponerlo porque ya nos da por lo menos a conocer el criterio del IMSS, el criterio del IMSS en cuanto a qué debemos de tomar en cuenta para esto, para el tema de PTU. Y pues básicamente aquí lo pusimos textual, los párrafos más importantes. Si la PTU entregada a las personas excede lo señalado en los dos párrafos anteriores, la parte de cómo se debe partir y los límites, los patrones deciden no descontar el monto entregado en exceso si es que se modifica la PTU, pues esto se pierde la naturaleza de utilidades y se convierte en una gratificación. Entonces aquí ya lo dejaron muy claro el criterio del INPUS en cuanto a que ellos interpretan que se pierde la naturaleza y es un criterio que se ha venido manejando mucho, solo por ya lo dejaron en blanco y negro, que se pierde la naturaleza de PTU y por lo tanto es una gratificación o un bono o cualquier otra prestación, pero ya no se encontrará excluida del artículo 27 de la ley del IMSS, de la ley de Seguro Social, que establece pues esa excepción de considerarlo como parte del salario, ¿no? Entonces, esa parte sí, pues sí, ya quedó clara acá, si hay un tema que exceda, que paguemos PTU fuera de esos límites, entonces, pues esa parte se tendrá, para criterios del IMSS, considerarse como una remuneración y por lo tanto integrarse al seguro social, al salario de base de cotización. Perdón, antes de esa, Alex, también había un tema aquí que también, si, en ese sentido, dicha prestación laboral, al entregarse fuera de los límites o plazos por la ley federal, pierde su naturaleza y por lo tanto, pues también debiera integrarse. Eso también es importante, porque también hablan del plazo, ¿no? Del plazo establecido y de los límites. Entonces, eso también refuerza que lo tienes que integrar, o al menos ese es el criterio ¿no? De la autoridad. Totalmente de acuerdo. Aquí lo único que está haciendo el IMSS, oye, espérame, si tu PTU, vamos a suponer, está en 1 millón de pesos, la PTU que le corresponde a los trabajadores conforme a la Ley Federal del Trabajo son 300,000 pesos. Si tú decides dar el millón que te quedó en la declaración, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por ti, pero espérame, me lo vas a grabar a efectos de la ley del Seguro Social. ¿Qué significa esto? Pues que vas a tener que modificar los salarios diarios integrados de todo el personal. Aunado a esto, y es un poquito de lo que comentabas ahorita, también ya te están incluyendo el tema del plazo.
Recordemos que el plazo que marca la Ley Federal del Trabajo son 60 días después de presentada la declaración. Ojo aquí, porque muchas veces presentamos anticipadamente la declaración, pero la PTU la dejamos para el mes de mayo. Mayo lo consideramos el mes de la PTU. Entonces, oye, nada más en el plazo que establece la ley. Si tú en diciembre ves que vas a salir mucha PTU, ¿quieres anticipar? No, no es naturaleza de PTU, es una gratificación que tú le estás dando y por lo tanto me la tienes que acumular para efectos del seguro social. Así es, y aquí pues queda claro el criterio del IMSS, que bueno, que sigue, y esto pues también abre, al ser un acuerdo técnico, pues también abre un tema con un tema de interpretación para efectos de que pudiera haber una interpretación diferente, ¿no? Y que pues esto, si bien regula, pero pues no es como que están precisando más cosas, como también lo hacen otras autoridades a través de circulares, resoluciones o comunicados, etcétera, ¿no? Que pueden ir más allá de lo que establece la ley. Sí, efectivamente, aquí el IMSS nomás nos está diciendo, oye, así lo interpreto yo. Si tú tienes una interpretación diferente, pues al final de cuentas va a ser un problema. ¿Quién lo tendrá que resolver? Pues su tribunal. Exacto. Y finalmente, este criterio también, pues remata diciendo que se considera una práctica fiscal indebida. Entre otros supuestos, aquí pusimos los dos más relacionados con la PTU, pues quien excluya del salario base de cotización los pagos que excedan de estos montos máximos de la PTU según esta propia fracción 8. Aquí ya lo ponen pues muy claro y pues lo van a considerar una práctica fiscal indebida en materia de seguridad social. Y también, pues que lo que decías, Alex, que cualquier pago fuera del plazo establecido de la ley también no se considera, pues, o se considera una práctica fiscal indebida. ¿Sí? Esto es muy similar a los criterios no regulativos del SAT, ¿verdad? Estos son los Claro, del bueno, IMSS y únicamente a manera de alerta, ojo, si haces esto, yo no lo considero bien. sí, exacto. Inclusive, pues otro que no pusimos acá tiene que ver con el dictaminador, que también lo consideran que el dictaminador debería, el dictaminador que no revele esta E- situación, ¿no? O sea, también efec- ahí pasaron a mencionar a los contadores que dictaminan. efectivamente. Bueno, derivado de la reforma o de la adición del párrafo al 127 de la Ley Federal del Trabajo, pues sobre todo hubo ahí algunos inconformes, sobre todo los sindicatos que se ampararon, pero al final de cuentas la Corte declaró constitucional el límite de los 3 meses o bien el promedio de los últimos 3 años. Entonces, dicho procedimiento ya está avalado por la Corte y ya dijo que es plenamente constitucional dicho párrafo de ese artículo 127. Exacto. Y también, pues, que habla del tema que también ahorita lo vamos a comentar, pues, de acuerdo a la categoría, plazo, cargo, nivel o puesto. O sea, también eso lo consideró la Corte como que es válido tomar ese tema y que no viola los principios legales. Y pues al final ya confirma. Y muy reciente, ¿no? El 3 de abril del 24 se publicó esta jurisprudencia. Entonces, pues ahora sí que ya sobre esa parte pues ya es cosa juzgada. Totalmente de acuerdo, entonces pues ya es un procedimiento avalado, ya avalado por la propia autoridad judicial y pues ya únicamente habrá que ver el cálculo, como tú lo comentas, aquí nos habla de las dos vertientes de los 3 meses, que ellos se basaron mucho para tomar esta decisión en el promedio de los últimos 3 años, que era un procedimiento uno u otro, donde hicieron valer, oye, espérame, es que si aún no tiene los 3 años, el mismo párrafo te indica que sea un puesto similar, el promedio de un puesto similar, no necesariamente del propio trabajador al que se le esté calculando. Exactamente. Aquí entramos a otra sección que básicamente son temas que luego pues, nos vamos preguntando.
que también se comentaron en su momento mucho, pero pues sigue habiendo temas, sigue habiendo dudas de cómo tocar algunos temas. Si existe algo, ¿qué pasaría si lo hacemos de forma diferente? Por ejemplo, ¿debo de pagar la PTU si no presento la declaración anual? Al final, pues es una obligación y lo vemos difícil que puedas decir, oye, pues, si no la presento ya no lo pago, ¿no? O sea, la verdad es que las multas pues, son bastante onerosas en el tema inclusive pues, de la revisión de una autoridad laboral y pues sujeto a que te revisen, te puedan impugnar el tema del PTU, la forma de cálculo y obviamente el pago. Y pues las multas son bastante onerosas. Puede ser una multa general según los abogados laborales o bien pudiera ser una multa pues individual, ¿no? Por cada trabajador. Imagínate, se puede hacer un tema enorme. Por cada trabajador te podrían multar dependiendo de del que vuelvas a repetirlo, etcétera. Entonces, eso, pues hay la verdad es que se ve difícil, ¿no? O sea, el no pagarlo y sobre todo la otra parte, ¿no, Alex? El no presentar la anual ya se ve un tema muy complicado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el hecho de que no hayas presentado tu declaración no te exime de que tengas que de pagar tu PTU. A lo mejor no tendrás la base, pero recordemos que en los últimos años ha habido spot del propio gobierno que, como te comentaba al principio, que mayo lo consideramos el mes de la PTU. Y ya con una simple denuncia anónima, digámoslo así, de tu empresa, ya te puede llegar una revisión directamente del SAT. Entonces, Exacto, entonces aquí podrías tener varios temas, el hecho de la PTU, el hecho del impuesto sobre la renta y las multas que deriven la propia revisión. así es. Y luego, pues bueno, como sabemos, pues ya la fiscalización, ¿no? El sistema de fiscalización del SAT ya está muy avanzado. O sea, a veces no presentas el pago provisional y mañana ya tienes ahí el requerimiento en tu buzón. Entonces, te puede pasar lo mismo en una declaración anual. Al siguiente día ya tienes tu lindo requerimiento de, oye, no has cumplido. Entonces, la verdad es que se pinta difícil y pues ya ni hablemos del sello, ¿no? De las consecuencias que podrías perder tu sello digital o suspenderlo y lo que eso ocasiona, te detiene la operación de la empresa. Entonces, la verdad es que sí, las consecuencias, pues queda más que claro que sí, que es una situación complicaría mucho la operación de la empresa pues hasta temas de huelga, inclusive, ¿no? O sea, puedes detonar un tema laboral de, oye, pues no me pagaron, pues hasta puedo ya tener un tema hasta de huelga y suspensión de operaciones. Entonces, sí, la verdad es que sí, este tema, pues sí es una forma, pues, que no debemos de tomarlo a la ligera, ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que debemos considerar el efecto de presentarla o pagar la PTU en tiempo. Recordemos que, como lo comentaste ahorita, ya la autoridad ya tiene todos los elementos como para venir a decirme, aquí está tu utilidad fiscal. Pues ya tiene todos las FDIs emitidos y recibidos. Entonces, Ajá. ya con la mano en la cintura puede venir a decirte, aquí está de acuerdo a nuestra base de datos, aquí está tu utilidad fiscal, debes ICR, debes PTU y las multas que se puedan generar. Y también cuando hay con una complementaria, también ese tema luego también afecta. O sea, ¿qué pasa si hay una complementaria? Si hay una declaración complementaria donde determines que siempre fue más PTU, pues en estricta teoría deberías de recalcular bueno, calcular la distribución de la PTU y pagar el complemento, porque sigue siendo base pues, se aumentó la base y pues bueno, siguiendo los límites y todo, deberías de pagar. Y entonces un reparto adicional. Lo mismo sucedería, aunque más complicado, ¿qué pasa si baja? Si baja la PTU pues, y entramos con que ya entonces ya repartí más y entonces ya el criterio, aplicaría el criterio del IMSS que vimos hace un rato, ¿no, Alex? O sea, ¿qué pasa si voy hacia abajo? Totalmente. Oye, pues espérame, ya le diste una prestación adicional. Eh, Y ya no bueno, te lo creo que te lo devuelvan. no, no, los trabajadores yo creo que no. Habría que No, ver y, ya.
La verdad es un el trabajo. efecto fiscal contable que se le da ahí. Y sobre todo, ahorita dentro de los plazos, recordemos que la PTU la puedo deducir para efectos de pagos provisionales del impuesto sobre la renta, pero me ha tocado ocasiones en empresas que por X o Y se paga un día después de mayo y la plataforma del pago provisional no te lo contempla. No sé si pasa en todas las empresas, pero pues es mejor que lo presenten a tiempo para que puedan deducir su octava parte de mayo a Sí, diciembre. sí, ya ves que luego no es tan rápido que una complementaria puedas ya hacer que se aparezcan los datos, se pueda habilitarse en los campos para poder presentar la declaración y tomar ese beneficio. De acuerdo. Ok, contemplando los mecanismos que contempla la ley, aquí recordemos que tenemos dos vertientes para la PTU, o digámoslo tres. La PTU normal, es decir, cómo Ajá. queda mi cálculo normal, cómo queda mi cálculo con los 3 meses de salario contemplado y cómo queda mi cálculo con el promedio de los últimos 3 años. Entonces viene aquí lo que comentamos al inicio. Bueno, ya el promedio de los 3 años, cuando son empleados nuevos, ¿cómo lo puedo considerar? Oye, aquí hay algo adicional que te dice la propia ley que te dice, oye, si el empleado no tenía antigüedad, busca, busca un personal con sus mismas características, su mismo puesto y usa ese promedio para todos esos empleados que no cumplan con esa regla. Eh, Que ya eso, bueno, también dices, oye, a ver, la fracción también te habla de pues, del promedio de los 3 años, pero pues, también no te aclara más, ¿no? Y todo ese tipo de reglas como las que estás comentando, pues las quieren como que regular a través de comunicados de prensa, y la verdad es que sí nos dejan un poco como que, oye, eso, ¿qué tan legal es, no? sí, totalmente de acuerdo. Qué bueno que lo comentaste porque pues el procedimiento, como tú bien lo comentas, lo hacen a través de un comunicado de prensa, a través de una Ajá, presentación, una circular, una cir- o sea, dices, oye, eso como que no queda claro, ¿no? No queda claro, oye, pues, como uno no tiene promedio, qué le pongo? O sea, efect- qué dato le ponemos a ese trabajador si acaba de ingresar para determinar ese promedio de sueldo, ¿no? O qué tal si, pues, es una fusión, no tenía empleados, llego y no hay antecedente, no tenía yo empleados, ¿no? Entonces, ¿qué tomo? Esa parte es donde yo creo que se quedó muy corta la ley en cuanto a y es lo que hemos venido comentando en los últimos años, o sea, cómo lo tomo, ¿no? Si no tengo algún dato de cómo sacarlo, la verdad es que sí se complica, ¿no? Y a lo mejor dices, bueno, posición conservadora, pues pongo el mismo sueldo, y luego, pues también, ¿qué sueldo? ¿El de este año o el del año pasado? O sea, también entra en esos temas, ¿no? O sea, he escuchado que los abogados laborales dicen que es el sueldo actual, pero bueno, pero allí es, no hay una interpretación legal, como tú dices, a ese tipo de cuestionamientos y al final de cuentas viene la propia autoridad y te dice, oye, no, nosotros contemplamos esto, aunque no concuerde o no diga eso en la propia ley. Son, ah, son procedimientos alternos que nos tratan de aclarar, pero que muchas veces crean más confusión. exacto. Y luego, pues a lo mejor, por ejemplo, dicen, bueno, tómame esos mismos puestos, ¿no? Pero eso modifica, como podría modificar el cálculo del reparto y pudiera generar, pues, ventajas o desventajas para los demás trabajadores, ¿no? Y entonces alguno puede inconformarse y también eso te puede provocar oye, pues ya se inconformaron, entonces hay que revisar todos y quién decide, o sea, quién decide ahí, dada que la comisión mixta determinó validó el procedimiento y dijo, esto ya está bien, así lo debemos hacer, pero eso te puede llevar a inconsistencias con los demás trabajadores, con el resto de los trabajadores, ¿no? Puede ser que
se incorporaron nuevos trabajadores a la compañía, ya había trabajadores y esos no tienen promedio y eso afectaría el cálculo de los demás, ¿no? Totalmente de acuerdo y sobre todo también contemplar que muchas veces empresas en crecimiento pues tienen muchas creación de nuevos puestos. No hay, No hay uno similar o igual, ¿no? efectivamente, si hubiera sido similar o igual, pues lo dejan en el mismo puesto. Ajá. Pero sí, sí, son consideraciones que cuando hacen las leyes, pues no toman en cuenta y que luego vienen este tipo de situaciones o cuestionamientos como los que estamos comentando. Ajá, y yo creo que también eso ayuda, bueno, ayudará a que esto nos dé también a o nos impulse a las compañías a que tengamos en orden el contrato colectivo, tengamos en orden el tabulador, las categorías, los sueldos, todo eso que luego, la verdad es que luego las compañías no lo documentamos bien. Entonces, la verdad es que luego pues tenemos eso nos va a impulsar a poder tener este orden que nos puede servir mucho de base para sostener algún tipo de controversia que tengamos, ¿no? Totalmente de acuerdo y también comentar que no hay una interpretación legal sostenible. Muchos abogados tienen interpretaciones diferentes y tienen razón. Pues sí, pueden tener razón ambos. No hay una interpretación única. Entonces, pues cada quien tendrá que analizar ese tema. Eh, Afortunadamente, pues a lo mejor esta regla y esta modificación de la Ley Federal del Trabajo, pues ya lleva 2 años, se ha ido documentando más y pues entre más documentación tengamos, pues a lo mejor podamos tener una interpretación más correcta. Ajá. Y lo mismo con la institución patronal, como decías, ¿no? Es exactamente igual. O sea, digo, a lo mejor pudieras tener, a lo mejor eres un nuevo patrón y no tienes ningún antecedente de los anteriores. O sea, ¿cómo clasificas ese sueldo? Y aunque fueras del mismo grupo, ¿no? O sea, aunque fueras del mismo grupo que dijeras, ves que también hubo insourcing y esas cosas, bueno, hay. Entonces dices, bueno, ok, sí conozco los sueldos, pero pues eso, digo, el que seas del mismo grupo, también los abogados laborales que comentan que no es igual, ¿no? O sea, no es, pudiera ser que ese tema patronal es muy diferente al tema, pues, de que seas del mismo grupo y que conozcas, sino como patrón no tienes ese dato todavía. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí la mejor interpretación será la de su asesor laboral y sobre todo con los elementos que él pudiera aportar. Así es. Y luego también, bueno, otro tema era, oye, pero ves que también dice de la participación recibida, y pues, ¿de quién? ¿Mía o de los otros patrones? ¿Esa cómo la voy a conocer? O sea, también ahí no queda tan claro, recibida de qué patrón, de nada más puedo tomar el mío o tengo que tomar el de los otros patrones y cómo lo voy a saber. Entonces, esos son temas ahí como que sí, todavía creo que falta todavía ahí por precisar. Sí, efectivamente. Otro tema muy controversial es la PTU no entregada o que no fuera el trabajador por ella. En teoría, de acuerdo a muchos abogados laboralistas, pues la prescripción del trabajador es 1 año de calendario. Y Ah, ok. esto lo comento porque ahorita que estamos en temas de que vamos a presentarla o a entregar la PTU, pues hasta el 31 de mayo es fecha límite para que recojan la participación del año pasado. Entonces, la debo considerar en este nuevo cálculo como no entregada. ¿Y qué pasa si viene el trabajador y me la exige? Todavía no vence su prescripción, que es el año de calendario. Ah, ok, ok. Entonces, Sí, eso queda es una línea muy delgada ahí. totalmente. Y otra línea delgada que queda ahí es la PTU que te aparece en la declaración anual. Si la PTU topada fue menor, la declaración anual te está considerando la otra PTU como no entregada y te la puede adicionar al cálculo. No sé si te ha tocado esto, Armando. Sí, sí, claro, es un tema de, oye, pues ese es un límite, ¿no? Es que ahora ya tenemos tres límites, o sea, ya tenemos
Un límite, pues el 10%, ¿no? Luego tenemos el límite de los 3 meses, luego tenemos el del sueldo, luego tenemos el límite de los de la PTU de los 3 años, ¿no? Y entonces, esa parte sí, o sea, sí queda, no queda tan claro. Ahorita también vamos a ver unos ejemplos de esa parte pues, de qué pasa con ese excedente, ¿no? Del PTU. Sí, y mira, aquí está, de acuerdo a a la guía publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues aquí nos aclara un poquito a qué se refiere estos límites, digámoslo así, de acuerdo a la guía publicada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues a lo mejor la interpretación puede variar un poco de esta guía o o del acuerdo que sacó el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Por qué, Ok. por qué lo comento? Porque la guía te dice, oye, este es el tope mínimo que debes de entregar. Esto es lo mínimo que es de entregar. Si tú acuerdas pagarles más, Ajá, está bien. ajá, Yo como no que lo tengo deja problema. abierto. Exactamente, yo no tengo problema en eso. Y nada más te estoy matando, te estoy marcando el mínimos. El mínimo, sí. Si tú decides darle lo demás, qué bien, yo lo considero PTU. Pero luego viene el Seguro Social, no, espérame, ven para acá. Ese excedente que estás dando para mí no es PTU y tendrás que acumularlo al salario base de cotizas de salario diario integrado, perdón. Que precisamente ese punto, pues te da a las empresas nos da un tema pues de inseguridad jurídica, ¿no? Yo creo, es algo, salvo la mejor opinión de los abogados, pero te da como que uno te permite, te pone como mínimo y pues va a seguir siendo PTU y el otro no, ¿no? Totalmente, son temas que las propias autoridades, las interpretaciones, pues no concuerdan una y otra. ¿Y por qué lo hace así el IMSS o por qué lo quiere determinar así? Porque pues también nos conoce, ¿verdad? Si nos abre la puerta, pues ya todos los trabajadores van a percibir únicamente PTU en el año. Sí, sí, Entonces, son temas que hay que buscarle por qué piensa la autoridad así. claro, claro, sí. Bueno, en el tema, hace un rato también hablando del anterior, de los 90 días, también está el tema que hay, donde lo comentábamos al principio, de qué pasa con los 3 meses de salario del trabajador de confianza. Hablando de la lámina anterior de los 90 días, pues es igual, o sea, el tema pues que sí le debería de tener el tope del salario del trabajador sindicalizado más el 20%, pues se tiene que observar ese tope y pues para que no haya distorsión en el cálculo y quizás, pues a lo mejor exista un rango ahí del trabajador porque también se da el supuesto de que más el 20% excede de sus 3 meses de salario normal, entonces deberás tomar los 3 meses, no el aumentado al 20, ¿no? Entonces, ese es el tema que va en relación con el anterior. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, también aquí la propia Secretaría nos aclara en el promedio, oye, no, el trabajador no cumple con el promedio de los 3 años, pues tienes que buscar un puesto similar, que sea, ya sea por categoría, plaza, cargo, nivel o puesto, pero tienes que encontrar uno que más o menos sea similar al trabajador que no cumple con esa característica de los 3 años anteriores. Exacto. Aquí es donde marcan ya el tema de que no importa la antigüedad. En este tema es también que también viene parte de la guía que establecen los límites mínimos, ¿no? Y, y pues te dice que sin perjuicio de los sectores económicos, el acuerdo es cuando el acuerdo con los trabajadores establece las mejores condiciones a través de la negociación colectiva y que ese supuesto aplica siempre y únicamente cuando el cálculo de reparto de utilidades del 10% exceda de los 3 meses del salario del trabajador. Y ponemos Sí, aquí el típico ejemplo, ¿no? El monto de la PTU determinada conforme a la ley del impuesto a la renta y el monto pues, máximo de acuerdo al límite al nuevo límite de la fracción 8 y quedan 30. Y es lo que decías hace un rato, ¿qué hacemos con esos 30? ese, Este,
Eh, eh, Efectivamente, estimado, yo creo que aquí la guía te dice, por mí, no, si ustedes acuerdan, puedes entregar ese 30, Ujú. considerando que lo mínimo que puedes repartir es el límite de los 3 meses o el promedio de los últimos 3 años. Y es lo que no concuerda esta guía con la interpretación o el acuerdo que tiene el Seguro Social. Así es. Y también te dice que pues, el supuesto aplica siempre y cuando no exceda pues, de los 3 meses. Entonces, ya así como que hay contradicción, ¿no? Entonces, estos 30 la verdad es que ya, ¿qué haces con ellos? Presentas una declaración complementaria para corregir, para dejarlo al tope de lo que pagaste. En teoría, pues ya no estás obligado a pagar más de ese tope, que deberías de dejar inclusive pues, registrado, ¿no? Sí, y bueno, y otro tema es, bueno, ¿acordaste pagarles más? Qué bien. Oye, ¿esto le crea un derecho al trabajador? Pues yo Exacto. creo, pues yo creo que no. O sea, en ese año en particular, pues hubo una decisión, un acuerdo que se tomó, pero que seguramente, de acuerdo a la opinión de abogado, independientemente de las opiniones de abogados, para mí, pues no te debería crear un derecho adquirido para el trabajador. ¿Por qué este cuestionamiento? Porque recordemos que el empleado mínimo espera recibir lo que recibió el año pasado. O ese es el pensamiento que muchos empleados tienen. Que está erróneo, sí, sí está erróneo. Pero él se queda con ese número en su cabeza y pues definitivamente yo creo que todos los empleados estamos esperando el mes de mayo para recibir esa prestación. Claro, y bueno, y como dices, puede ser que pues, se pueda sentar un precedente, ¿no? Y que si la compañía siempre decide pagar sobre el monto del 10% sin considerar el tope, pues también, pues eso puede ser que el trabajador lo haga valer, ¿no? Y decir, oye, pues esto pues, ya es una decisión que siempre se hace así. Yo creo que ahí, bueno, los abogados laborales también luego marcan cuando hay cosas excepcionales o extraordinarias, pues llegan a un acuerdo de que, oye, se va a hacer así este año, pero como Sí, no es único y excepcional de este año, y lo documentas para que, pues a lo mejor eso quede muy, bueno, a lo mejor con eso ya queda muy claro que es un tema único y de acuerdo de ese año, porque pues quizás el otro año tengas, no te vaya tan bien y digas, ya no quieres tomar la decisión y entonces, bueno, ya tienes un problema. Si lo to- documentas, yo creo que tendrías más bases para soportarlo. totalmente de acuerdo. Y sobre todo que si lo haces un acuerdo, en acuerdo de que vas a repartir más, pues yo creo que darle de conocimiento a los empleados para que se queden con ese conocimiento de por qué se les repartió así y para que el próximo año, oye, pues antes de que me vayas a ocasionar un problema, recuerda que el año pasado fue un acuerdo extraordinario, pero que Así es. no implica que todos los años va a ser así. Ajá, como un acuerdo pues, con el sindicato, en su caso, si es que hubiese pues, un acuerdo, lo documentas y quedas que fue excepcional. Esta parte Bu- también pues, va muy ligado el registro contable sobre qué provisionas, ¿no? Porque pues también dices, bueno, normalmente la provisión, pues normalmente la tienes en enero, febrero, ya sabes cuánto vas a pagar y registras, ¿no? Pero luego viene el cálculo y pues que en teoría la comisión mixta lo debería de procesar, hacer, etcétera, y eso va a suceder después. Entonces, como que en qué momento, en qué dejas registrado en la contabilidad, los 80 o los 50 que en teoría todavía no los conoces a esa fecha de marzo, ¿no? Eh, entonces ahí es donde también entra un tema de si debiera o no presentar una declaración complementaria o si dejar los 80 es correcto también. Entonces ahí entra también que pongo el anual y en la ICIF, ¿no? Porque los tiempos no empatan para efectos de todo el procesamiento del cálculo cuando tú determinas tu base, que ya sabes que son los 80 pero todavía no sabes cuáles son los límites, porque to- no has hecho promedios, etcétera. Es correcto, sobre todo porque
el formato de la declaración anual para personas morales, ahí te pregunta, oye, ¿quieres cálculo automático de la PTU o no? Ya, Regularmente le ponemos cálculo automático y pues nos da la el base. contemplado en la base del 9, Ajá, independientemente conozcas o no cuánto vas a repartir. exactamente. Esa parte ahí sí, pues realmente sí, si tú dejaras la declaración así tal cual, también puedes decir que está correcto, porque dices, bueno, a ese tiempo y a esas, en la fecha de la obligación de la declaración, pues ese era el dato que conocía en ese momento. Porque para determinar lo demás, necesito primero es el de la declaración anual. Entonces, yo creo que también hasta podría ser correcto y no precisamente presentar una complementaria, ¿no? Totalmente, yo creo que sí podría ser correcto. Aquí nada más quedaría la duda de, oye, el excedente reconocido Ah, en mis pues, estados financieros, ¿qué voy a hacer con él? sí, y más sobre todo si la vas a entregar a los trabajadores o al sindicato. Exacto, Entonces, van a ver que siempre es más y van a preguntar, ¿qué pasa con los 30? ¿Y totalmente de acuerdo. cuándo me los van a pagar, no? Entonces, esa parte es la que sí, o sea, desafortunadamente no hilan bien los tiempos y pues también podría evaluarse la presentación de una complementaria que, ya que tengas todo el dato para que quede, pues, que todas las cifras amarren, ¿no? Totalmente, sobre todo también cuidar el efecto financiero. Definitivamente es un pasivo que tengo que cancelar porque ya pagué la PTU. Oye, ese pasivo cancelable, ¿lo aplico en este ejercicio o contra el REA? O sea, es Ok, tema ya meramente de normas de información financiera que yo creo que ahí tendrían que evaluar porque definitivamente ese pasivo lo tienen que quitar de sus estados financieros. ajá. La PTU diferida, como también dice que podría afectar el financiero, también podría ser un tema. Totalmente. Bueno, de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, la PTU se timbra en un periodo extraordinario, así lo contempla, donde prácticamente pues aquí nos dice qué condiciones debe llevar esa timbre fiscal y pues prácticamente yo creo que ahorita todo el efecto fiscal pues tiene que ser a través de un CFDI. Nomás hay que cuidar que estemos dentro de los conceptos que está marcando la propia ley del impuesto sobre la renta. Sí, exacto, y vaya que son bastantes requisitos de los FDIs, que también pues, es un parte medular para todos los efectos pues, de la aplicación hasta de los pagos provisionales que comentabas hace un rato y que no genere, pues, evitar en la medida de las famosas invitaciones del INSS por inconsistencias en temas de las declaraciones y las PTUs, ¿no? Sí, sobre todo contemplar que cuiden el periodo de pago o la fecha de pago que sea en el mes de mayo, porque como te comentaba ahorita, en muchas empresas sí han tenido problemas cuando el periodo de pago no le ponen mayo, el poder deducir la octava parte en sus pagos provisionales, pues a veces les complica. Así es. Y ya finalmente como consideraciones que consideramos que deben de cuidarse, pues el tema de la comisión mixta ahora yo creo que reviste mucha importancia, es algo que luego no se documenta y para delimitar bien el tema de responsabilidades, ¿no? El tema de que la comisión haga su labor y hay algunas cosas que luego la empresa pues no le corresponde algún tipo de obligaciones que debería de corresponder a la comisión mixta y debería ahora sí que de deslindarse en ciertos temas. Por eso la importancia de la comisión mixta de sí crearla pues seguir el proceso que establece para el reparto de las utilidades. Va junto estos dos temas para efectos de que puedan ambas partes, tanto los trabajadores como las empresas, tener la certeza jurídica y saber pues, dónde estuvo cada uno de los procesos en cargo de quién estuvo cada uno de los procesos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que es muy importante que exista esta acta de la comisión mixta
¿Por qué? Porque definitivamente en caso de alguna revisión es lo primero que van a revisar. Y sobre todo, muchas empresas lo hacen, pero con carácter de cumplir la obligación. Pues yo creo que más que por cumplir la obligación, háganlo como formalidad y sobre todo que la comisión, los que estén representando a los trabajadores, pues les hagan del conocimiento a los demás trabajadores. ¿Por qué? Porque muchas veces el trabajador, el representante del trabajador que conformó la comisión mixta, pues sí, él ya lo entendió bien, pero si no se los transmite a los demás, pues yo creo que los demás trabajadores podrían tener alguna controversia cuando reciban su PTU. Así es. Y bueno, por las multas, ya comentamos que van de 250 a 5,000 UMAS. Entonces, sí es un tema que también puede verse agravado porque pudiera ser que nos puedan aplicar como global o individual de acuerdo a las circunstancias y entonces eso genera un tema. Y por último, los pagos provisionales, que ya los habíamos comentado, el que no perder de vista que en el momento del pago ya podríamos tener nuestra aplicación de una parte de la gradual en todo el ejercicio, de lo que resta del ejercicio. Sí, Tenemos efectivamente. algunas preguntas, Alex. Ya no nos quedan unos minutos, pero podemos ir contestando. Algunas veo que ya a lo mejor ya quedaron resueltas. Por ejemplo, ¿cuál sería el tratamiento para el remanente que no se distribuyen por los topes? Que cierta, los famosos 80-30 pues que vimos hace un rato. En estricta teoría, pues no, hasta ese monto se debe de pagar y los otros 30 en mi opinión, ya no deberían ser, ya deberían cancelarse, como comentaste también tú, Alejandro. Yo creo que esa queda clara. Eh, Sí, estimado, yo creo que esa provisión efectuada de más, digámoslo así, de más porque no conocíamos el límite, pero sí definitivamente tenemos que quitarla del estado financiero, del pasivo. ¿Por qué? Porque ya no es un pasivo como tal, ya no cumple Así la es. característica. Ya no estás obligado al pago, ¿no? Entonces ya no existe esa, y entonces esa pues sí debería quitarse. Dice, a ex trabajadores, ¿cuándo se les debe de pagar la PTU? ¿Cuál es la fecha límite? Supongo que se refiere a los que ya no, los que causaron baja antes de, o hasta la fecha de hoy, ¿no? Totalmente, yo creo que recordemos que, como lo comentábamos ahorita, el límite o la fecha son los 60 días de la declaración anual. Pero como todos ya tenemos que el mes de mayo es el de la PTU, pues es cuando los ex trabajadores empiezan a preguntar o incluso muchas empresas publican en los medios de comunicación, publican que ya está disponible el reparto de utilidades para los ex trabajadores y que deberán de acercarse a la compañía. Ya, sí, claro. Tiene otra, tuvo una corrección fiscal del ejercicio 2017 que tuvo efecto en base para ISR y PTU. Se pagó la diferencia de PTU en 2023 a los trabajadores que laboraron en 2017, pero muchos de ellos no laboran más y no la reclamaron. Debo repartir el remanente no reclamado a los trabajadores actuales, aunque no hubieran trabajado en 2017. Se supone que, Mira, yo creo que es un tema bien, bien complicado. Desde un punto de vista a lo mejor más laboralista, muchos te van a decir que no. ¿Por qué? Porque la PTU que se debe adicionar es la del ejercicio anterior. Así lo contemplan muchos laboralistas. Pero pues yo creo que tendrían que analizar bien el tema. ¿Por qué? Porque a lo mejor no cumple con las características para ser adicionada y definitivamente no se podría pagar esa PTU. Pero al final de cuentas, yo creo que esto sí lo tienen que contemplar con un asesor laboralista, porque pues ellos tienen los más elementos y sobre todo elementos que pudieran considerarse de defensa. claro, y sobre todo por el derecho que también tú comentaste del año de la prescripción. Entonces dices, bueno, ahora por una corrección fiscal ya tengo un nuevo monto. Entonces ahora tengo un año, ya que tengo determinado, pues tengo un año. Y pues esa parte también juega
Y pues también se podría generar un efecto, pues como de cascada, ¿no? No la pagas, tienes que sumarse al siguiente, no la pagas, tienes que sumarse al siguiente y ya te vas. Incluso contemplando lo que ya habíamos comentado, estimado Armando, esa PTU de 2017 pagada en el propio ejercicio, pues yo creo que tengan cuidado o debieron de haber tenido cuidado con el timbre fiscal, porque al final de cuentas recordemos que la PTU no es una deducción como tal, es una disminución a tu base A gravable. la utilidad, a la base Entonces, grabable. es efectivamente. ¿Y por qué lo comento? Por temas de la plataforma. Ya ahorita yo me puedo equivocar en un timbre y no me va a aparecer en las plataformas, en la declaración anual o en el pago provisional. Así es. Y finalmente, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Y supongo que no hay disposición que obligue a actualizar por inflación el promedio de los últimos 3 años, como el ajuste anual por inflación. Sí, Pero no, totalmente. tengo entendido que no está contemplado. Está hablando de cifras históricas. Es correcto, cifras históricas, no hay digamos, esa actualización. E incluso muchos opinan que ni el sueldo actual aplica, pero son parte de las disposiciones o reglamentaciones que no contempla la propia ley, sino que a través de un comunicado nos explican, oye, cuando te ocurra esto, debes de hacer esto, pero como, como lo comentamos ahorita, Armando, no forman parte del texto de la ley. Así es. Ok, pues muchas gracias. Les dejamos la última, porque faltaron muchas preguntas, pero les dejamos los correos. Una disculpa, con toda confianza puedan mandarnos un correo y les damos la respuesta, porque sí hay muchas preguntas en el chat, pero algunas consideramos que varias se resolvieron, pero sin importar eso, lo podemos contestar con todo gusto. Este mes vamos a tener otros webinars, ahí vamos a enviar las invitaciones. El caso de Facebook, tuvimos unos problemas recientes para la transmisión en vivo, pero parece que ya está corriendo bien. Si no, de todas maneras va a estar disponible el video en nuestro canal de Facebook también. Les agradecemos mucho y muchas gracias por la atención. Cualquier duda, a sus órdenes. Muchas gracias Armando por compartir esta ponencia. Gracias a todos y como lo comentas, yo creo que las dudas pues pueden escribirnos y con gusto les daremos la atención correspondiente. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego.